Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias por su siempre gentil sintonía, gracias por su acompañamiento a esta entrega semanal de información y de opinión. Nuestro mayor esfuerzo a partir de este momento para que usted saque las mejores conclusiones. Recuerde usted que somos Radio Sucesos desde Quito en la señal 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook Radio Sucesos Ecuador, en el Instagram @radiosucesos.es. Para la presente entrega nos visitará el expresidente Lucio Gutiérrez, flamante precandidato para la reelección al asambleísmo nacional. Le responde a la organización Gente Buena, que le quitó el apoyo a la candidata presidencial Andrea González. Por otra parte, el economista Alberto Acosta Burneo hace un revelador análisis del impacto económico que significará el cierre del ITT en el Ecuador, el cierre de los pozos petroleros que nuevamente está en el ojo de la tormenta, en la polémica. Y el analista nos dice que el Ecuador será 1.300 millones de dólares más pobre con el cierre de esa zona de explotación. Y volviendo al plano político, el médico Carlos Figueroa, activista, brazo derecho de quien en vida fue el candidato presidencial Fernando Villavicencio, hace también revelaciones sobre ese crimen prácticamente al año de cumplirse ese fatal acontecimiento. Esto y más a partir de este momento. Gracias por su presencia, gracias por su compañía. Empezamos. El colectivo denominado Fuerza Valiente hizo pública su decisión de no dar apoyo a la precandidatura presidencial de Andrea González. El año pasado fue acompañante vicepresidencial del victimado candidato Fernando Villavicencio. En una redacción difundida en redes y que está encabezada por un logotipo de ese colectivo, se alega que el retiro del apoyo es porque Andrea González abandonó los objetivos del movimiento al aliarse con el partido de Lucio Gutiérrez. En posteriores declaraciones de prensa, se revela que una de las hijas del malogrado candidato Fernando Villavicencio, Amanda Villavicencio, le pidió a Andrea González, según dice, dar marcha atrás en su relación con Sociedad Patriótica. Lo curioso de todo esto es que Andrea González fue la creadora del colectivo Fuerza Valiente, inspirado en la memoria justamente de Fernando Villavicencio. Lo curioso de todo esto es que Andrea González fue la creadora del colectivo Fuerza Valiente, inspirado justamente en la memoria de Villavicencio. En ese marco, Andrea González y Galo Moncayo acudieron al Consejo Nacional Electoral para manifestar su aceptación a ir como binomio a las elecciones del próximo año. El expresidente y actual asambleísta Lucio Gutiérrez buscará la elección para la candidatura nacional de su organización política, en ese marco de entendimientos. ¿En qué medida afecta este retiro del apoyo de Fuerza Valiente a la candidatura de Andrea González? Con esta pregunta estamos saludando justamente al expresidente Lucio Gutiérrez. Bienvenido, coronel.
Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. A ver, la respuesta categórica es prácticamente no afecta en nada. Ha sido totalmente superado, controlado por Andrea González de Fuerza Valiente, que como usted lo mencionó, es la ideóloga de este movimiento. ¿Usted esperaba ese cuestionamiento? No esperábamos, pero lamentablemente en la arena política es así. ¿A qué Se atribuye? aprovechan. Hay gente interesada. Algunos mencionan que son los de Construye, pero ¿cuál es la verdad de ecuatorianos? Miren, hace 8 meses, en enero de 2023, fue Fernando Villavicencio con toda la cúpula de gente buena y dando como siempre nombres, el doctor Carlos Figueroa, el ingeniero Francisco Jiménez, el doctor Joel Silva y otros miembros de la cúpula de gente buena, golpearon la puerta de Sociedad Patriótica, les abrimos las puertas y ellos mismos plantearon que quieren fusionarse con Sociedad Patriótica. ¿Y usted Les qué les decíamos, dijo? ¿por qué? Dice porque Sociedad Patriótica Ya. es la reserva ética y moral de la política ecuatoriana, Ya. porque el único partido que no tiene mancha, al que no le pueden señalar con el dedo, el partido que no tiene ministros, ni presos, ni prófugos de la justicia, es Sociedad Patriótica. Usted no le cerró las puertas. Nosotros no les cerramos las puertas, les abrimos las puertas, estuvimos conversando, avanzando en ese proceso, hasta que vino la muerte cruzada a finales de mayo, y me parece que en las primeras semanas de julio, Fernando Villavicencio tomó la decisión de aliarse con Construye. Pero a las 3 semanas regresaron arrepentidos de haber tomado esa decisión. Recordarán los ecuatorianos que Fernando Villavicencio hizo una declaración muy fuerte comparando su alianza con Construye, cómo bajarse a alguna alcantarilla y obviamente pues iba a contaminar de heces humanas. En todo caso, nosotros les dijimos, no hay problema, seguimos con este proceso y Fernando Villavicencio mencionó que sea cual sea el resultado de la primera vuelta electoral, retomarán el proceso de unidad, de fusión con Sociedad Patriótica. Y efectivamente así ocurrió, lamentando, como es obvio, la no presencia de Fernando Villavicencio, quien fue vilmente asesinado por las mafias políticas, no por las mafias criminales, Sin embargo, las mafias políticas. Sin embargo, este cuestionamiento, este criterio de que al aliarse con Sociedad Patriótica se han desviado los principios, en este caso de Fernando Villavicencio, que inspiró todo esto, como que también suena duro, coronel. Lo que pasa es que son declaraciones políticas, están siendo lamentablemente utilizados, porque si el propio líder de ellos, Fernando Villavicencio, con toda la cúpula de gente buena, van a golpear las puertas por 2, por 3 ocasiones del Partido Sociedad Patriótica, bueno, los que están desviándose del pensamiento delegado de Fernando Villavicencio son justamente las personas respetables, pero un grupo pequeño que no alcanzaron a ser candidatos, porque también eso es lo que deben entender los que incursionan en política, que no hay cama para tanta gente, solamente una persona puede ir en primer lugar, y son gente que como no les tocó el primer lugar, les tocó a otras personas, y me refiero a los de Fuerza Valiente. En Sociedad Patriótica no hay ningún problema, la gente está comprometida con la lucha de Sociedad Patriótica, con los principios de Sociedad Patriótica. Pero, punto aparte, volviendo al tema para no dejar cabos sueltos. Retornaron, después de la primera vuelta electoral, la cúpula del movimiento Gente Buena, firmamos un documento público de alianza o propiamente de fusión, porque ellos no tenían número, pero luego lamentamos que se dividieron como en 5 facciones, hasta que nosotros, y conversamos con todos ellos, estuvimos con la facción de Francisco Jácome, estuvimos con los asambleístas de Fernando Villavicencio que estaban en la Asamblea Nacional, estuvimos a punto de firmar también un acuerdo con Joel Silva, que es el representante legal inscrito en el Consejo Nacional Electoral de Gente Buena. Él inclusive ha patentado los logos de Gente Buena, pero lamentablemente después todos se desperdigaron. Los propios asambleístas de Fernando Villavicencio se fueron con el Partido Social Cristiano, cuando el propio Fernando Villavicencio en vida les señaló con el dedo como los posibles que iban a atentar contra su vida, y entre ellos estaba el Partido Social Cristiano, representado por Pablo Muentes, y también el movimiento correísta, y hubo asambleístas que le defendían a Fernando Villavicencio y hoy van a correr por el Partido Social Cristiano. En todo caso,
viendo que se desparramaron, que se dividieron los seguidores de Fernando Villavicencio en 5 agrupaciones, continuamos conversando con todas esas agrupaciones hasta que finalmente llegamos a un feliz término, disculpen la redundancia, con Andrea González, que definitivamente es la mejor representante, si es que hablamos del legado de Fernando Villavicencio, porque Andrea González fue escogida por Fernando Villavicencio, por algo le debe haber escogido a Fernando Villavicencio, y lo que sí no les acepto a los señores, ellos, a los que firman este documento, ellos pueden tener sus diferencias porque no les ubicaron como candidatos, eso es normal, que se resientan, pero que no utilicen el nombre de Sociedad Patriótica. ¿Por qué eso no les vamos previos, a permitir? Si estos contactos previos no son recientes, si es que ya había estos contactos con él, ¿por qué usted de alguna forma y con todo respeto no les abrió las puertas a todos y hubiese sido una gran alianza? Les abrieron las puertas a todos y estuvimos con el propio Fernando Villavicencio, con toda la cúpula de gente buena. Lamentablemente ellos, después de la primera vuelta electoral, después de que le asesinan vilmente a Fernando Villavicencio, se dividieron ellos. Nosotros y yo, de manera personal, hice esfuerzos por tratar de unirles a todos, por decirles que si quieren luchar por el legado de Fernando Villavicencio, lo primero que tienen que hacer es unirse. Incluidas las hijas de Fernando Villavicencio, que están haciendo una actividad política bastante intensa, se les escucha. Con ellas no he tenido el gusto de conversar, pero entiendo pues que no tenían toda la información, y para tener un concepto lo más acercado a la realidad, uno tiene que hablar con las dos partes, pues. Ellas solamente escucharon a los que nos atacaban, a los adversarios políticos, pero por ejemplo no sabían que su papá fue a golpear las puertas del Partido Sociedad Patriótica, inclusive antes del 2023. En el 2021 ya hubo un intento cuando el propio Carlos Figueroa quiso hacer alianza con Sociedad Patriótica para las elecciones del 2021, pero no se alcanzó a concretarlo. El cuestionamiento también apunta a usted, y dicen que usted por mes estaría aprovechando de esa imagen, de ese legado de Villavicencio para no salir de la asamblea. Mire, yo no tengo que aprovecharme de nada ni de nadie. Creo que soy uno de los pocos políticos en el Ecuador y en el mundo que he demostrado mis principios, mi autoridad ética y moral antes de ser político, siendo coronel, estando a punto de salir como agregado militar a los Estados Unidos, porque yo siempre fui el primero de mi promoción, con los beneficios económicos que eso representa. Renuncié a todo por defender a mi pueblo. ¿Quién de los que ataca o que me atacan ha sacrificado algo? Que me digan en beneficio del país. Nadie, ninguno. Yo les reto que me digan. Yo sacrifiqué algo de lo que más amo, que es mi carrera militar. Siempre fue el primero de mi promoción. Sacrifiqué de presidente de la República seguir luchando contra la corrupción. Que me digan qué presidente encarceló a banqueros. Yo encarcelé a 5 banqueros ladrones del dinero del feriado bancario. Que me digan qué presidente ha recuperado dinero robado. Yo recuperé más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros. Y también yo soy el único, no ha habido otro en la historia del país, que en lugar de condonar deudas a los deudores morosos más ricos del país, yo les incauté bienes. A Juan José Pons, al hermano de León Febres Cordero, les incauté bienes. Y por eso es que se levanta León Febres Cordero en la costa. Se une Rodrigo Borja en la sierra, quien nunca perdonó que le haya ganado en las elecciones. Se suma el golpista de oficio, el general Paco Moncayo, quien nunca asimiló que un coronel sea presidente de la República. Luego compran a los generales del mando militar del año 2005, quienes me quitan el respaldo, pero antes arman la estrategia de traerle a Bucarán y culparle a Lucio Gutiérrez. Arman la estrategia de la Pichicorte y le culpan a Lucio Gutiérrez. ¿Para qué? Para que alguien se movilice de Quito, y con 500 personas en las calles, ahí no había un representante del movimiento indígena, ahí no había gente del pueblo, muchos pagados. Los forajidos. Los forajidos que luego demostraron que sí eran forajidos. La señora Paula Romo, estando en el gobierno y en una actitud no solamente delincuencial, sino bochornosa, en plena pandemia del COVID, repartió los hospitales. No le importó que los ecuatorianos se estén muriendo, repartió los hospitales. Un acto de corrupción horrendo. Rafael Correa, prófugo de la justicia por haberse robado, por haber saqueado al país.
Ellos se autocalificaron como prófugos. Pero lo importante, ecuatorianos, y hay que analizar, hay que ser objetivos, no seamos ni loros ni borregos. Analicemos, sin que el Ecuador se haya paralizado ni un minuto. Le tumbaron al presidente que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador y con datos de los organismos competentes y podemos esto contrastar. Y esas acusaciones de corrupción contra el coronel Gutiérrez, esto de los familiares y de tanta cosa que se hizo sonar en esos momentos, coronel. Tuve 94 denuncias y soy también uno de los pocos ejemplos en el mundo que estando el gobierno golpista en el poder del vicepresidente Palacio, estando los generales golpistas en el mando militar y los jueces que me dictaron orden de prisión, yo vine al penal, García Moreno, vine voluntariamente y estando preso gané todas esas calumnias porque eran infamias. Nos despulgaron hasta debajo de la alfombra. Mi familia no tiene contratos ni por $1 ecuatorianos. ¿Por qué Por favor. ¿Por qué tanta rencilla con Correa? Como que es el momento de aclarar este punto con él. Porque se le escucha a Correa que cuando se exaspera refiriéndose al coronel Lucio Gutiérrez, pues entra en una actitud realmente radical contra usted. ¿Por qué? Porque él quiso ser ministro de Economía por 2 ocasiones en mi gobierno. La primera ocasión yo no lo conocía cuando asumía el poder. Pedí antecedentes y me trajeron información totalmente negativa, un tipo muy conflictivo, un tipo que tenía denuncias de acoso por parte de varones en la universidad, me parece que era San Francisco. Entonces no lo escogí. Cuando cambié de ministro, salió el ministro Mauricio Pozo, me quedé una semana buscando un perfil similar, de acuerdo a mi intención en la parte económica. Vino nuevamente el economista Rafael Correa, y una de las primeras propuestas que hizo fue terminar con el fondo petrolero del FEIREP, fue terminar con las leyes que nosotros aplicábamos de transparencia y de responsabilidad en el endeudamiento externo y en el gasto público, así como en el incremento del presupuesto. Le dije, Todo eso señor, termina en un distanciamiento, en un quiebre así, Bueno, yo diría brutal, radical. eres un tipo odiador porque jamás podrá igualar, ni en la parte económica, peor en la parte ética, los resultados de mi gobierno. Porque hay estudios de la misma Flaxo que, por ejemplo, dicen, mientras en el gobierno de Lucio Gutiérrez, con un precio del petróleo de $18, la pobreza por año se reducía a más del 4% anual. En el gobierno de Correa, con un precio del petróleo de más de $120, llegó a costar hasta $148, la pobreza se reducía el 0.6%. Es decir, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, con menos dinero, se reducía la pobreza 6 y 7 veces más por año que en el gobierno de Rafael Correa. Coronel, Por pero, todos estos logros, coronel, de estos resultados, es ese Ya. odio y quería desaparecernos la sociedad patriótica. Él ordena al Consejo Nacional Electoral de la época, en el año 2016, que no nos den el fondo partidario. Y desde ahí han pasado 9 años en que nosotros competimos en desigualdad de condiciones, cumpliendo todos los requisitos. El Consejo Nacional Electoral de Diana Tamaín, de José Cabrera, nos asignan el recurso, pero no nos entregan. Es como darnos un cheque, pero sin fondos. 9 años en que hemos sacrificado gran parte de nuestro patrimonio familiar. Y ahí se demuestra el amor que sentimos por el país. Quiero saber quién vende su departamento para seguir en la lucha política. Y yo he vendido 4 departamentos, señor licenciado Félix Narváez. Antes de ser coronel, construidos por mí mismo, yo soy ingeniero civil y soy el mejor graduado de toda la ESPE, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil. Como anécdota, me condecoró en esa época el doctor Rodrigo Borja, que era presidente de la República. Yo llegué a construir un patrimonio importante, pequeño pero importante, familiar de 8 departamentos. ¿En qué medida se ha afectado su patrimonio familiar para En un mantener 50, todo esto? en un 50%. Luego de ser presidente, mi patrimonio se reduce al 50%. 4 departamentos que con mi esposa tomamos la decisión de darles en herencia a nuestras hijas, porque si no nos íbamos a quedar sin nada. Patrimonio hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero obviamente también con una visión siempre progresista, porque otras personas, tal vez con los ingresos que yo tenía, posiblemente no llegaban a tener lo que yo tuve. Y eso que hice en mi vida particular, lo hice de presidente de la República. Por eso tengo los mejores logros, de que esto también hay que resaltarlo. El mayor crecimiento de la economía de toda la historia del país, cerca del 9%. Con esos antecedentes, señor coronel, y con la forma que usted nos está detallando todos sus logros,
¿Por qué no se ha logrado usted elegir como presidente en las urnas? Por el fraude electoral. En el año 2009, como sabe el país, yo debía haber pasado a la segunda vuelta electoral y posiblemente en primer lugar. Es que no podemos olvidarnos cómo el Consejo Nacional Electoral instaló un centro de cómputo paralelo en Guayaquil, en las instalaciones del supermercado Santa Denunciado por Isabel. el consejero Pita. Fue denunciado, no, eso es en el año 2009, en el año 2009, en donde pues en todas las simulaciones Rafael Correa perdía, especialmente en la segunda vuelta electoral. Había que ganar en la primera vuelta con fraude electoral. Nuevamente ganaron con fraude electoral en el año 2013 y luego, como no nos podían eliminar a Sociedad Patriótica, porque Rafael Correa, no nos olvidemos, 10 años, Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde, vota todo 3 para robar otra vez, me culpó de que yo era el autor intelectual del 30S, se inventó el caso de Carlos Muñoz, que ya se ha olvidado la prensa. Es que también yo cometí un error político gravísimo. ¿Cuál es ese? Como decreté una austeridad de guerra para recomponer la economía ecuatoriana, no gasté en pauta, no les di pauta a los grandes medios de comunicación. Esto resintió a los canales de televisión, a los periódicos que circulaban en ese momento, y entonces pues me daban con todo. Yo no podía cometer un error que hacían un escándalo los medios de comunicación. Pero miren, los medios de comunicación son, junto con los generales traidores, los responsables de lo que hoy estamos sufriendo en el Ecuador. Caramba. El Ecuador, si yo continuaba de presidente, le hubiéramos dejado a pocos pasos de convertirse en un país del primer mundo. Y esto vale analizarlo y en forma muy rápida. Mire, crecíamos al 9%. Éramos el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibíamos, solamente por debajo de Brasil y de México. Estábamos a punto de firmar los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Estábamos y habíamos sacado a licitación la construcción de la refinería de Jaramijó para que el Ecuador exporte derivados de petróleo. Eso nos significaba un ahorro como de 4.000 millones de dólares. Y ya firmamos el contrato para construir la autopista Quito-Guayaquil de 8 carriles en 400 millones de dólares. El Ecuador iba a ser otro. Si Chile, luego de firmar los acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea y otros acuerdos comerciales, que recibía como inversión cerca de 1.300 millones de dólares, dio un salto a 18.000 millones de dólares de inversión extranjera. El Ecuador, que conmigo recibía alrededor de 1.600, 1.700 millones de dólares, más que Chile, más que Argentina, más que Colombia, más que Perú, si firmábamos los acuerdos comerciales, estaríamos recibiendo sobre los 22.000 millones de dólares de inversión extranjera. En dos palabras. Imagínense la cantidad de trabajo que había para el Ecuador. En dos palabras finales, coronel, porque usted, pues obviamente, para rescatar toda esta imagen que ha sido afectada, me parece, con todo este comunicado de Fuerza Valiente, lo está diciendo. En dos palabras, ¿qué es lo que hizo fracasar todo eso? En dos palabras, coronel, el tiempo se nos pasó. Lo que fracasó es que al incautar bienes a deudores morosos, especialmente al hermano de León Febres Cordero, eso es lo que irritó a la oligarquía se unió, compró a los generales, y sin que el Ecuador se haya paralizado ni medio minuto, los generales y con nombres, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Aguas, el general Hernán Ayala, me quitaron el respaldo y se cayó el gobierno. El pueblo no vota a presidentes, los que votan a presidentes son los generales, muchas veces al servicio de las oligarquías corruptas, como en el caso del golpe contra Lucio Gutiérrez. Otros generales corruptos sostienen a presidentes, como el caso de Venezuela, en donde han habido más de 600 muertos, 6 millones de venezolanos se movilizan y no le pueden votar a Nicolás Maduro. Entonces no seamos ciegos. A Lucio no le votó el pueblo, especialmente el pueblo de abajo, el pueblo que estaba feliz, sino los generales traidores y los deudores morosos, así como los banqueros ladrones a quienes yo encarcelé. Y no era nada personal, sino que le debían al país y debían pagar o yo tomar la decisión de incautar Estamos bienes. empezando la campaña electoral y obviamente, coronel, escuchamos con mucho respeto su exposición, su punto de vista, su verdad. Bueno, es la verdad. Quiero en este punto quedarme allí. Está empezando la campaña electoral y comprometerle para en una próxima oportunidad ya referirnos a su candidatura propiamente y entonces tendremos más espacio. Coronel, muy amable. Finalizo más bien invitándoles a los señores que han escrito esto de que se separan de Andrea González, que no se dejen utilizar por las mafias políticas y que apoyen a una candidata que de llegar a la presidencia de la República será la segunda transformación en beneficio del Ecuador. La primera la inició Lucio Gutiérrez, quedó trunca. Ahora les invito, vengan, únanse, no se desunan, no
sean parte de las mafias políticas a los de FB, Fuerza Valiente, que están emitiendo esos comunicados. El expresidente Lucio Gutiérrez, candidato asambleísta nacional o precandidato, porque falta la firma del Consejo Nacional Electoral, nos visitó aquí en Sucesos. Hasta la próxima, coronel, muy amable. Muchas gracias, muy gentil. Hacemos una pausa para volver con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Con Félix Narváez. De una burla calificó el colectivo Yasunidos al anuncio gubernamental de cerrar el primero de los 247 pozos petroleros del campo ITT, bloque 43 del Parque Nacional Yasuní. El primer pozo se cerró este 28 de agosto, dice el comunicado del Ministerio de Energía, cumpliendo y dando cumplimiento más bien al resultado de la consulta popular del pasado año, agosto, de dejar bajo tierra el petróleo. Se trata del pozo denominado Ispingo B56, de donde se extraerán equipos y tuberías de producción. También se hará una limpieza y enseguida el taponamiento con cemento, según el comunicado. Sin embargo, el ministerio informó que el cierre de todas las operaciones, vale decir de toda la zona, será en 5 años, 5 meses, o sea, hasta el año 2029 duraría todo este proceso. 10 pozos en el año que está en curso y luego 48 por año hasta completar el cierre de los 247 pozos. Pero muchos efectos y muchos impactos en lo técnico, desde luego en la parte, por último, eminentemente petrolera, pero también en la parte económica, y por eso estamos saludando muy cordialmente al señor economista Alberto Acosta, quien nos acompaña en esta entrega de información y de opinión. En lo que hace a la parte económica, señor economista, ¿qué tan grave o qué tan importante sería el impacto en la economía de este país? Algo que según el gobierno ya empezó, el cierre de todo este campo que le produce ingresos al Ecuador. Como que no suena muy coherente lo que está pasando, pero esa es la realidad. ¿Cuál es su visión del problema, señor economista? Un gusto tenerle por acá. Adelante, por favor. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Hay que estar muy claros que es una decisión muy fuerte en materia económica. Estamos hablando que el Ecuador, los votantes, han decidido pegarse un disparo en el pie, cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador. ¿Y qué significa esto a nivel de cifras? Si es que el cierre se hace de manera inmediata, eso significa que se perderían alrededor de 32,000 empleos. Estos son datos del Banco Central. Son empleos, por si acaso, no en el área petrolera, porque el área petrolera genera poco empleo directo. Estos son empleos en el resto de actividades productivas como resultado de las rentas que genera el petróleo y que fluyen por las ciudades. Por otro lado, el fisco dejaría de recibir 1.300 millones de dólares en rentas fiscales, año tras año. Y la economía crecería 2,9 puntos porcentuales menos en los primeros 4 años de cierre del Yasuní ITT. Entonces, el impacto es importante y hay que estar muy claros. El impacto no es solamente fiscal, porque por ahí las voces que defienden el cierre del bloque dicen la solución es subir impuestos. Están olvidando lo importante del impacto. El impacto no es netamente fiscal. Si fuese fiscal, solucionamos con impuestos. No es fiscal, es un impacto económico, de menos actividad económica, de empobrecimiento y destrucción de empleos. Y ese impacto es difícil de solucionar. Por eso es que hace sentido la intención del gobierno de suavizar el golpe. Por un lado, Yasunidos dicen, no, dele del garrotazo de una sola. Por otro lado, el gobierno dice, y con sentido, el gobierno fue electo para generar bienestar a los ciudadanos. Entonces es natural que busque demorar ese proceso de cierre para que el garrotazo que va a recibir la población se difiera y eso le dé tiempo para tomar estrategias para invertir en producción petrolera, elevar la producción y compensar la producción que se va a perder con el cierre del Yasuní ITT.
Con todo respeto, señor economista, alguien que de alguna forma no le haya seguido a todo esto y de pronto se observa todo este espectáculo, dirá, ¿cómo es que los ecuatorianos que tienen petróleo están cerrando sus pozos para que ese producto quede bajo la tierra? ¿Qué decirle a ese público y a esa gente? Es que la consulta popular fue mal hecha, algo falló, algo pasó, señor economista. ¿Cuál es su visión de esa parte del problema? Yo creo que aquí hubo una cadena de errores. Primero, la Corte Constitucional aceptó una consulta, revivió una consulta extemporánea, porque una cosa era consultar hace 10 años cuando todavía no había producción en esa zona, una cosa muy distinta es consultar en una actividad que está vigente. Entonces, eso es un golpe muy fuerte a la seguridad jurídica del país. Significa que el día de mañana se puede acabar con cualquier negocio sin importar que ya esté la inversión realizada. Por otro lado, hubo un problema en la información. A la población se la engañó con información falsa. Por un lado, se dijo que el petróleo del Yasuní TT es un petróleo muy viscoso, es muy espeso, que no es rentable. Bueno, recordemos que en Estados Unidos ya quisieran tener un petróleo como el del Yasuní TT. Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo y obtiene petróleo de las piedras, el petróleo del esquisto. Entonces, el que sea un petróleo viscoso no es ningún inconveniente. Y de hecho, es tan rentable ese pozo que al fisco le rinde, dependiendo del precio del petróleo, entre 1.200 millones de dólares netos es lo que recibe el fisco por ese bloque. Entonces hubo un problema de información. Se dijo que este bloque solo generaba alrededor de 100 millones de dólares, que solo perderíamos 100 millones de dólares. Falso totalmente. Esas cifras no se corroboran con la información oficial, con la información de Petroecuador y con la información del Banco Central, toda información pública. Entonces, realmente, aquí esto es una suma de errores que llevaron a la población a tomar una decisión equivocada. Y la cereza sobre el pastel fue el momento político equivocado. Cualquier cosa que se consulte en el gobierno, un gobierno debilitado de Guillermo Lasso, la población iba a rechazar. Y eso es lo que sucedió. Terminó por rechazar al gobierno, por decirle un no al gobierno, terminó pegándose un disparo en el pie. El bloque que se está cerrando y el análisis de Yasunidos, y nombro a Yasunidos porque están encabezando toda esta protesta para que se aplique esta decisión de la consulta popular. La aplicación de la consulta popular, al no ser inmediata, al no simplemente bajar el switch, como prácticamente se dice, también de alguna forma como que traería consecuencias graves, inclusive en el orden jurídico. Y le hago esta pregunta, señor economista, porque usted también manifiesta que esto crea una inseguridad jurídica en el país. Bueno, el tema aquí es que hay una realidad técnica. Los expertos en las leyes pueden decidir cualquier cosa, pero tienen que observar realidades técnicas. Cerrar un bloque petrolero es la primera vez que se lo hace en el país y creo que de esta manera probablemente no se lo ha hecho en el mundo tampoco, porque la realidad es que el resto de países productores siguen elevando su producción. Estados Unidos produce cada vez más petróleo, Noruega produce más petróleo, y hay una expansión en la producción petrolera a nivel global, pero en Ecuador decidimos ir en contracorriente, queremos nosotros sacrificarnos por el mundo, cuando realmente desde una perspectiva ambiental no estamos haciendo nada, y eso lo quiero explicar después. Pero al final del día lo que hay que estar muy claros es que el cerrar, desde una perspectiva técnica, no se puede cerrar de manera inmediata ese bloque. Esto no es como cerrar un grifo de agua. Esto requiere de inversiones. Hay que levantar todo el hormigón que existe en esas zonas, hay que retirar todas las tuberías, hay que sellar los pozos y para eso tienen que ya no tener presión. Estos son todos temas geológicos que no son mi especialidad, pero que quienes conocen de la materia dicen aquí hay que invertir. Y por eso es que el Petroecuador estima que se necesitan 600 millones de dólares en inversiones para poder cerrar ese bloque. Y por supuesto que eso no se logra hacer en un día o en 2 días, ni en un mes, ni en 3 meses. Eso toma tiempo, requiere de inversiones importantes, de recursos y además del tiempo que toma hacer esas inversiones. Y el impacto económico, lo que va a dejar de percibir, de recibir el Ecuador en la parte económica, ¿qué sugerencia, qué planteamiento tendría usted? Porque en medio de toda esta crisis de necesidades del Ecuador, hacer esto como que no tiene lógica, pero allí está la situación. ¿Cuál es la alternativa económica que usted le ve a esta situación, economista?
Primero, entender que lo que estamos perdiendo con cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador es generación de riqueza, es decir, nos estamos empobreciendo. Esto, insisto, no es un tema, el tema central no es el problema fiscal. Y por eso es que tampoco se soluciona con más impuestos. Más impuestos agravan la situación, porque hacen que aún, además de que nos hemos empobrecido, extraen más riqueza del sector privado para dárselo al fisco y hacen que aún se contraiga más el consumo, la generación de empleo. Entonces, no necesitamos ese tipo de supuestas soluciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno en este momento? Tiene que abrir la puerta a la inversión privada, liberalizar el sector petrolero, para que de una vez por todas Ecuador pueda expandir su producción petrolera de manera significativa, para que pueda elevar sus reservas petroleras. Las reservas petroleras del Ecuador tienen que subir y eso se logra con más inversión. Tenemos que aprender, por ejemplo, no hay que ir muy lejos. Veamos el caso colombiano. Cómo Colombia nos pasó en la producción de petróleo, teniendo mucho menos reservas que el Ecuador, nos sobrepasó en la producción de petróleo hace muchos años. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender y eso se logra liberalizando la producción, abriendo la puerta a la inversión para sustituir el petróleo que vamos a dejar de recibir por el cuarto bloque petrolero del Ecuador por otros bloques en otras inversiones que se realicen. Entregar, digamos, los recursos y allí se ahondará la polémica porque dirán que están entregando las joyas de la corona al capital extranjero y seguimos en esta pugna interminable, economista. Esas son esas discusiones arcaicas de ese nacionalismo trasnochado de los años 70, cuando la ley es muy clara. La ley dice que el Estado va a participar al menos del 50% de las rentas extractivas, del petróleo y de la minería. Entonces el Estado no tiene que poner un centavo, no tiene ni siquiera que dedicarse a la actividad petrolera ni a la actividad minera. Lo único que tiene que hacer es permitir que haya inversionistas que lo hagan, porque el Estado tiene la posición más cómoda, la que dice la ley. Al menos la mitad de las rentas son para el Estado. Produzca quien produzca, invierta quien invierta, el Estado participa con al menos el 50%. Entonces ya tenemos que abandonar esos complejos trasnochados de pensar que el Estado pierde porque se está produciendo petróleo. El Estado no pierde, está ganando y está participando obligatoriamente, sin hacer nada, va a participar del 50%, al menos del 50% de las rentas en toda actividad extractiva. Entonces, definitivamente el país se beneficia y aquí más bien la discusión no debería ir por ese lado. Lo que debe preocuparnos es cómo se van a usar las rentas del petróleo. Aprendamos de los países que han tenido éxito. Por ejemplo, Noruega. Noruega no está cerrando su producción petrolera, ni se está sacrificando por el mundo. Noruega sigue extrayendo petróleo, es un gran productor de petróleo, es el décimo productor petrolero mundial, más que el Ecuador. Es un país desarrollado. Entonces también hay otra mentira, que ser productor de recursos naturales nos mantiene en el subdesarrollo. No es así. Noruega es un país productor de recursos naturales y no está en el subdesarrollo. Entonces aquí la gran pregunta es cómo usamos las rentas del petróleo, usarlas adecuadamente para desarrollarnos. Y esto implica invertir en el ciudadano, que las rentas del petróleo sirvan para invertir en una educación del primer mundo, en salud del primer mundo, para invertir en ampliar las capacidades de los ciudadanos. Es simplemente ver qué ha funcionado, no seguir las malas prácticas de utilizar este dinero para obras innecesarias o el despilfarro, sino utilizar estas rentas para invertir en el ciudadano y para hacer una transformación energética. Porque ir hacia una economía que funcione más con electricidad requiere de inversiones. Por ejemplo, que el transporte público sea eléctrico requiere de inversiones de construcción de electrolineras, de inversión en nuevas unidades de transporte, etcétera. Eso requiere recursos. Y precisamente el petróleo es una fuente muy importante de recursos, tanto petróleo como minería, porque son dos actividades en las que el Estado participa con al menos el 50% de las rentas sin hacer nada, sin tener que invertir, sin tener que participar. Los sectores que apoyan el cierre del Yasuní también están muy preocupados por los grupos no contactados, por todo lo que implicaría el impacto humano, inclusive ambiental. ¿Qué hacer con esa parte que es otro conflicto de todo este lío, señor economista? Mire, a mí me preocupa mucho más los millones de ecuatorianos contactados, que sabemos que son pobres. El 30% de la población es pobre. Y eso no tiene ninguna importancia para quienes están impulsando este empobrecimiento del país. ¿Qué pasa con los de la desnutrición? Que conocemos que existe, de personas que sabemos que están ahí y que ahora van a estar mucho más afectadas porque el Estado va a tener menos recursos
y entonces eso va a complicar la lucha contra la pobreza, contra la desnutrición. El país, hay que estar muy claros, se va a empobrecer, eso es lo que va a suceder, porque va a caer, va a desaparecer el 12% de su producción petrolera. Es decir, vamos a ser más pobres en esos 1.300 millones de dólares, como que nos hubieran bajado el sueldo. Vamos a ser como país más pobres en 1.300 millones de dólares. Y eso es absolutamente preocupante, sabiendo los niveles de pobreza, de desnutrición que existen. Entonces, ahí debería haber la preocupación. Y por otro lado, desde el lado ambiental, esta consulta es inútil, absolutamente inútil, porque el Ecuador, si dice que está tan preocupado por el cambio climático, las emisiones de carbono, etcétera, el objetivo de esta medida debería ser reducir las emisiones de carbono. Pero el Ecuador no reduce un solo gramo de emisiones de carbono, porque lo que está haciendo el país es dejando de producir petróleo, pero para seguir con la importación de combustibles fósiles. Es decir, la única diferencia es que esos combustibles ya no los produciremos nosotros, los vamos a comprar del exterior, pero no reducimos un solo galón de consumo de combustibles, seguimos subsidiando los combustibles, que es un absurdo, sigue impulsándose el mal uso y nos contentamos al final del día, esto hay que ser muy claro, esto es una mojigatería colectiva para tener la conciencia tranquila, para decir yo he defendido el medio ambiente, cuando en realidad yo no he hecho nada porque no estamos reduciendo el consumo de hidrocarburos, no estamos reduciendo las emisiones de carbono, estamos simplemente cambiando el origen. Ya no es producido localmente, ahora es importado. Economista, agradecerle por su presencia, alto y claro, un mensaje frontal el suyo también, y su análisis de este impacto inevitable, sin duda negativo, que se le vendrá al país, porque yo creo que es de sentido común. Los países buscan explotar sus recursos naturales para tener ingresos y poder hacer un mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Aquí en el Ecuador es exactamente lo contrario. Qué increíble. Señor economista, hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias al señor economista Alberto Acosta. Análisis económico de un tema crucial. Volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente. Es opinión. El médico y activista Carlos Figueroa será candidato a asambleísta por Democracia Sí, la organización política encabezada por el exministro Gustavo Larrea y que impulsa la precandidatura presidencial del ex magistrado Iván Saquicela. El médico Carlos Figueroa inicia así una nueva empresa electoral que, a más de nueva, es prácticamente un reto, me imagino, inclusive personal en su vida. Candidato esta vez, pero si alguien puede llamarse brazo derecho del victimado Fernando Villavicencio, es el doctor Carlos Figueroa, quien hoy nos acompaña aquí en esta entrega de opinión y de noticia de sucesos. ¿Y por qué el brazo derecho? Porque cuando empezaba toda esta conflictividad política, ya vamos a precisar fechas y años, Fernando Villavicencio, Clever Jiménez y Carlos Figueroa fueron las tres figuras que prácticamente incursionaron en la Amazonía de este país para esconderse de la persecución correísta. Y por allí empezó toda una aventura que finalmente nos dio ese luto de hace prácticamente un año, donde Villavicencio perdió la vida bajo las circunstancias que son de dominio público. Hoy el doctor Carlos Figueroa está entrando de lleno a una campaña electoral con Democracia Sí y en medio de una división de todo lo que inspiró Fernando Villavicencio y que quiero también plantearle algunas preguntas. Carlos, ante todo, muchísimo éxito en esta campaña. ¿Y por qué con Democracia Sí? Y, por ejemplo, ¿por qué no con Sociedad Patriótica? Un gusto verle, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer. Quiero decirle
que justo cuando salía en ¿Cómo este no? momento, ¿Cómo no? Lucio, yo le dije, no me hiciste caso. Entonces, ¿En qué sentido? ¿por qué era? Porque yo hablé con muchas organizaciones políticas, entre ellas Sociedad Patriótica, para que se fundaran, para que tuviéramos unas primarias. Yo les decía, no me importa que sean 10 candidatos a presidente, pero en primarias. Y que de ahí salga un candidato a presidente y una candidata a vicepresidente. Eso es lo que queríamos. Decíamos, o sea, dejemos a un lado esas ansias políticas electorales. ¿En qué fecha más o menos? Estoy hablando de hace más de 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, que yo, 3 meses, que yo me dediqué a hacer ese recorrido, con decirle que el director, que no voy a decir de qué partido, hablé con él y me dice, oiga, doctor Figueroa, Estamos hablando para estas estoy para elecciones. estas elecciones, estoy hablando para estas elecciones, dice que hubiese unas 10 personas con el sentido patriótico que yo le veo a usted y este país cambiaría. No me sentí halagado, porque dije, me está diciendo que, por lo tanto, en los partidos no hay esa posición patriótica de dejar intereses personales y de grupo y de juntarse. Créame que hice todo lo posible, pero todo el mundo lanzaba su candidatura y vea usted que hasta el último lanzaron gente que yo hablé con ellos para unificarse. ¿Y a qué atribuye eso, Carlos? Usted que los conoce y que usted tiene buenos yo contactos. Que les conozco, gracias por decirlo. Por favor. Les conozco bastante y creo que es interés personal. Vanidad. Y vanidad, un interés de grupo, una falta de todos, una falta de ética, de ese comportamiento, de valores, de principios que debería cada uno de nosotros tener desde el hogar. Eso sí, yo digo desde el hogar, ¿sí? Porque mi madre me enseñó honestidad, me enseñó valores, principios que yo los he puesto en práctica toda la vida y no he visto lastimosamente. Es una vanidad terrible de la mayoría de candidatos, que sépase que muchos de ellos no le conocen ni en el barrio donde vive, no han sido presidentes ni de un club deportivo, no han manejado ni una tienda ni un taxi, o sea, no tienen ninguna experiencia y sin embargo se lanzan a la primera magistratura. Les quisiera decir a la mayoría de los que están de candidatos, vean, por favor, láncense primero a ser un asambleísta y que la gente le vea si usted es responsable, si tiene capacidades. Yo el otro día en un medio de comunicación le decía, mire qué pena me da de la asamblea. Porque yo le decía, vea, señor periodista, dígame un asambleísta en este periodo que sea brillante. Ninguno. Ni uno solo, por favor. Ustedes que están todos los días entrevistándolos, ni siquiera vienen leyendo los textos que tienen que aprobar. Y a eso hay que sumar la división entre los propios sectores. Fuerza Valiente, por ejemplo, sale con una postura radical en contra de este acuerdo de, para decir la ex candidata González, el acuerdo con Sociedad Patriótica, lo cual da la imagen de una división que hasta hay la división entre los propios. Esto es increíble, Carlos. Sí, yo creo que estábamos iniciando un proceso que iba a ser muy fuerte, pero nos pasó lo mismo que en el Incario. Era muy extensa nuestra organización, como usted lo habrá visto, sin duda. Incluso las movilizaciones, las concentraciones, pero teníamos una cabeza pequeña. Muerto el Inca, se destruyó el Incario, acuérdese. Asesinado Fernando Villavicencio, todo el mundo, y yo pido ahí sí disculpas, porque yo, por ejemplo, me destrocé. No pude afrontar y recién a los 3 meses pude despertar de ese golpe brutal que fue para la mayoría de amigos y conciudadanos en el país. Es que usted fue el brazo derecho de Fernando Villavicencio. Luego vinieron otras figuras, en fin, pero eso es secundario. Esto es secundario, pero yo también debo decir que yo fallé. Sí, señor. Que yo fallé y quiero decirles que fue ante el golpe que jamás en la vida me habían dado, ¿sí? Porque yo le impulsé a Fernando, porque yo estaba todo el tiempo que podía, porque yo iba a su casa, porque nos podíamos tomar un vino y conversar, y le decía, no, tú eres el candidato. Y me decía, ¿y por qué no tú? Le decía, porque yo no estoy en la posición que tú estás. Porque los medios y la gente te ve como la persona abanderada de este proceso.
Yo me acuerdo que Fernando no quería ser candidato, tanto así, que un día, yo le dije, "Ve, Fernando, yo sé que vos no quieres", le dije, pero yo solito te voy a demostrar que voy a hacer una cosa. Y me candidaticé al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya. Finalmente estuve en el Consejo Por de favor. Participación. Así es. Entonces le dije, mira, Fernando, solito, tuve más de 660,000 votos. Quiere decir que la gente está esperando que nosotros hagamos algo. Y Fernando, después de muchas discusiones y todo, fue candidato asambleísta. Y después, para la candidatura a presidente, me decía, disculpen el término, decía, ven, no me jodas, no voy a ser candidato. Pero yo le decía, a ver, un ratito, tú no eres solo. Tú eres producto de una lucha social. Mucha gente ha participado en tu formación, incluso política, personal y ética. Y él se fue convenciendo, hasta que me acuerdo que una vez dijo, yo soy el único que puede abanderar este proceso. Le dije, ya, estamos de acuerdo. Se convierte en Tú tienes que candidato, abanderar. Carlos, y estamos en ese plano de hablar las cosas como son. Se convierte en candidato Fernando Villavicencio, ya que usted está planteando esto, me obliga a hacer este tipo de preguntas. ¿No fue un tanto irresponsable de Fernando aparecer públicamente como lo hizo, sabiendo que estaba prácticamente metiéndose en la boca del lobo? A ver, yo tenía temores. Es A el veces, crimen- a es- veces yo le decía, Es mire, enfrentar al crimen voy a organizado, voy Carlos. a decirle algo. A ver, La primera concentración con gente y abierta fue en la Federación Médica Ecuatoriana. Mis amigos organizaron eso. ¿cómo no? Y fue en Guayaquil. ¿Ya? Yo vi a un individuo sospechoso, estaba eso lleno, repleto, sospechoso, y le vi con una maleta adelante puesta. Y les dije a mis colegas, córchenle a ese tipo, frénenle, tiene algo. Y bueno, tuve que repetir eso pues 3 veces hasta que tuve que lanzar un carajazo y todo lo demás, y fueron, y efectivamente el tipo tenía una pistola en la mochila. Desde el inicio quisieron matarlo. Desde la primera acción pública que fue en Guayaquil en el mes de mayo. Por eso justamente me permito Mire. preguntarle así, Carlos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? El momento en que Fernando sube a la tarima, y dicen, aquí estoy, dispárenme. Qué cosa tan terrible. Por eso le digo, no fue una irresponsabilidad eso, Carlos. Con todo respeto, Fue arriesgarse inclusive a la demasiado. memoria de Fernando. Fue arriesgarse demasiado, y yo le decía a Fernando, porque él me decía, tienes miedo a morir. Le dije, te digo la verdad, yo sí tengo miedo a morir, no soy un temerario, hermano, le decía, ¿no? Y él decía, bueno, la vida se acabará. Sí, Fernando era un poco temerario, puedo decir. Sí, debo decir. Y saben perfectamente los amigos que me están escuchando, saben que Fernando era muy fuerte y que decía, si me toca dar la vida, lo daré. Ya que estamos en ese plano, y permítame la pregunta del millón, Carlos, ¿un crimen destinado a la impunidad? Me da esa impresión. Están los autores materiales, supuestamente la clave mayoría, son los intelectuales, pero Carlos. están también los que manejaron Exacto. eso, ¿no es cierto? ¿Y dónde Y que no estamos? todos están implicados, Y los que nombres. no todos han sido juzgados, Exacto. como por ejemplo Colompico, ¿Ya? ¿sí? Del cual la fiscalía sabía en la primera semana que él estaba implicado. En la primera semana, estoy hablando que nosotros también lo sabíamos, pero que evidentemente nosotros no íbamos a entorpecer la investigación. No lo íbamos a hacer. Y nosotros íbamos a hacer plantones al frente de la fiscalía para apoyar la labor de la fiscalía. Fíjese usted. Y el gran responsable de todo, Carlos. Y termino con esto. Hubo un gran complot político y del narcotráfico para asesinar a Fernando. Y ahí no está todavía determinado. Y ahí falta la investigación de la fiscalía, porque no están, por ejemplo, los 5 asambleístas que amenazaron con la vida. A eso porque ahí no está. A eso me el refiero. operador que estaba, los operadores de la piscina. No están. No está Jordán, no está Cortázar. No están todos. Tendrán que ser investigados y tendrán también que rendir cuentas a aquellos a quien Fernando, claro, iba a afectar en un momento determinado. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, los puertos de Guayaquil. Fernando lo dijo, no le estoy diciendo yo, no le estoy declarando, están en entrevistas en varios periódicos. Los puertos, de Guayaquil manejados por políticos ecuatorianos conocidos, muy reconocidos, y que está
en 2 publicaciones descritas, 3, por ejemplo, de ellos manejados por Nebot. Manejados también por la familia Noboa. Recuerde usted que yo hice una demanda en contra de la concesión del puesto de aguas profundas de Pozorja contra la empresa árabe y contra y la contraparte ecuatoriana. ¿Quién era la contraparte ecuatoriana? Isabel Noboa. Hay mucha tela que cortar y hay que seguir investigando. Y por eso le dije a Verónica Zarauz, vamos a ser candidatos los 2 porque seremos la garantía para continuar con esta ¿Los lucha. 2? Sí. ¿Los 2 van a ser Verónica candidatos? es candidata también por uno de los distritos y yo también. Por democracia, sí. Y están elementos chéveres, ¿no? Que también a mí me gusta por el norte, por ejemplo. Esa es una noticia que no, atento. El expresidente de la Cámara de la Construcción. O sea, Ocampo. Ajá. Estamos ahí. Está gente buena, está gente realmente valiosa y buena. Y esa gente tiene que restituir la política honesta y la práctica ética en la política, y para eso estamos. Usted ahorita verá que ya vamos hacia la 4ª conferencia de una escuela de formación política, una escuela de gobierno, donde están jóvenes siguiendo esa escuela de gobierno, porque hay que ser responsable, porque los partidos políticos lo primero que tienen que hacer, su responsabilidad primera es formar cuadros, formar a la gente, y no lo hacen. Nosotros desde antes de entrar en este proceso ya estábamos desarrollando esa escuela necesaria para que haya jóvenes honestos, capaces, con principios, con valores, que retome la política. Carlos Figueroa, y con lo que nos está anunciando Verónica Zarauz, entre otros, Verónica Zarauz, viuda de Villavicencio, van a ser los candidatos, miren ustedes, por esta organización, por este acuerdo, por Democracia Sí. Me queda allí pendiente, Carlos. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Qué bueno que hablemos así y en el marco de esta campaña le contemos cosas que y hay que hablar todavía están flotando. Sí. Y para la próxima me guardo cómo va a ser y qué va a ser el asambleísta posible Carlos Figueroa. Carlos, un honor tenerle por acá. Muchas gracias. Hacemos una pausa para volver con más. De 8 a 9. Con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Terminamos aquí la presente entrega. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos sintonizado. Qué grave, qué difícil la situación de este país que inclusive va en contra de la corriente, como decían los antiguos, como decían nuestros abuelos. Estás contra la corriente, ¿por qué? Porque todos los países del mundo están explorando y están explotando sus recursos naturales. ¿Para qué? Para venderlos, para tener ingresos, que eso no cumpla, por último, los objetivos que deberían ser. Bueno, eso es motivo de otra polémica. Eso es motivo de otro análisis, pero todos los países del mundo explotan sus recursos para poder tener ingresos y poder ser un mejor país. Lo que está aconteciendo con este famoso resultado de la consulta popular, donde también han jugado fuerzas extrañas, políticas extrañas, tanto desde la Corte Constitucional cuanto desde la propia decisión del anterior gobierno. Poner en la consulta popular un tema tan complejo, tan delicado, sin explicarle a la gente, ¿quiere usted que se mantenga el petróleo bajo tierra y tenga estos efectos? Para que la gente entienda, porque la gente fue a la consulta popular del año pasado prácticamente vendada a los ojos. A muchas cosas va a decir la gente, pero en un tema tan delicado, nunca se le explicó a la gente en el problema que actualmente, especialmente económico, se ve envuelto el país. El cierre de exactamente más de 200 campos petroleros, 247 pozos de petróleo hay que cerrar, pero ya,
y Yas Unidos dice que simplemente hay que bajar la palanca y se acabó. Y luego poner cemento y punto, se acabó. Y he escuchado declaraciones de los dirigentes de Yas Unidos y dicen que no solamente debe ser con el ITT, sino con todos los pozos en el Ecuador. Estamos locos. A mí me parece que estamos locos porque lo primero es defender la naturaleza. Qué cosa tan increíble, qué cosa tan abrumadora de aspectos que a veces no se logran entender. Pero por hoy hicimos nuestro mejor esfuerzo con los mejores invitados para que, como siempre, usted que es responsable finalmente de su propio destino y con eso del destino de este país saque las mejores conclusiones. Lo total es que empezamos el cierre del ITT, empezamos porque así lo está anunciando el gobierno y tiene que hacerlo porque ese es el resultado de la consulta popular. Esto tiene que cerrarse en prácticamente 6 años o cumplirse en 6 años. ¿Y luego de qué vamos a vivir? ¿De las naranjillas, de los tomates, de qué será? Pues vendiendo insectos. Ah, no, perdón. Es que en eso también hay una ley que defiende a los insectos y a los animales no humanos. Estamos locos. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.